¿qué tal? El día de hoy estoy aquí con mi amigo Pablo Castro y vamos a hablar sobre los sistemas holísticos tanto en la salud como en culturas ancestrales. Trabajo como terapeuta en medicina holointegrativa y soy el fundador de Reconectando con el Ser, donde tenemos una visión holística de la vida y sobre todo nos enfocamos en el desarrollo de la conciencia unitaria. Mi amigo Pablo Castro y gran hermano nos acompaña en este momento y vamos a hablar sobre la interrelación que hay en la medicina holística y las culturas ancestrales. Él estudió sociología en la Universidad de Guadalajara y actualmente se encuentra haciendo investigaciones sobre arqueología de manera independiente. Bienvenido, me da mucho gusto estar contigo, amigo, hermano, y Gracias. pues espero que podamos compartir toda esta información sobre las culturas ancestrales, sobre la arqueología Mm, y sobre la medicina holística, ¿no? Y mm, ver de qué manera pues se interrelacionan estas informaciones. Vamos a ver. ¿Cómo es que llegaste tú a darte cuenta que tu trabajo era en relacionado a la arqueología? Pues yo empecé con la arqueología a través de la sociología. Estudié sociología en la Universidad de Guadalajara y me enfoqué mucho en los movimientos antisistémicos, en los movimientos sociales que buscan realidades fuera del sistema capitalista. Y bueno, me interesó mucho una postura teórica, práctica, que está también dentro de la sociología, de primero liberar nuestro pensamiento antes que otra cosa. Porque para que el sistema capitalista, si le queremos llamar así, funcione, se necesita una sola forma de pensar y una sola forma de percibir el mundo. Entonces, allí es donde radica una gran riqueza de las culturas ancestrales, las culturas, por decir, indígenas, porque son sociedades que tienen otra forma de relacionarse con la vida, de vivirla. Y bueno, a través de estos planteamientos que yo primero los recibí de forma teórica, me empecé a interesar mucho en el conocimiento de las culturas ancestrales de África, de Asia, de América, leer un poquito así de distintas culturas ancestrales, ¿no? Y bueno, lo que me empezó a interesar mucho es que realmente en las culturas ancestrales ves otra forma de entender la vida, de vivirla, pues como, o sea, yo en los años que tengo estudiando cosmovisiones indígenas, me fascina, me encanta, me atrae el cómo se está hablando de una realidad muy fuera de lo que se nos enseña en las ciudades, en esta modernidad entre comillas, ¿no? Tan racional, tan superficial. Entonces a través de la sociología dije, para mí hay algo muy profundo en conectar más y más con las culturas milenarias. Y bueno, así fue como llegué a la cultura maya, que yo pues llevo muchos años viviendo en Chiapas. Mis papás también han trabajado mucho con movimientos sociales indígenas y bueno, la cultura maya ha estado muy cerca para mí. Entonces en la sociología empecé a decir, tengo que profundizar en la sabiduría maya porque ahí intuyo que hay mucho crecimiento para mi ser y hay mucho que puedo explorar, ¿no? Entonces, mientras más me clavé, mientras más profundicé en la cultura maya, me enteré que hubo una época muy llamativa que le llaman los arqueólogos el periodo clásico. Y el periodo clásico es, por decir, el auge, el florecimiento antiguo de la cultura maya que se dio aproximadamente entre el 200 después de Cristo y 900 después de Cristo, hablando en el calendario gregoriano, ¿no? Si le ponemos nuestras fechas. Entonces me di cuenta que pues dentro de la arqueología mundial esta época clásica maya es ejemplar, porque justamente hablando de lo holístico, de lo integrativo, es fascinante
que la civilización maya en este periodo de aproximadamente 600 años alcanzó un altísimo conocimiento, altísimas prácticas también en torno a muchas dimensiones sociales, en la agricultura, en la arquitectura, en la ingeniería, en la medicina, en la matemática, en la astronomía. Entonces, realmente paralelo a la carrera de sociología, empecé a profundizar y a profundizar en textos arqueológicos. Ahora realmente ya estoy totalmente dedicado a la arqueología, porque lo que veía de esta época maya era fascinante. Como fascinante también sigue siendo el hecho de que los arqueólogos actualmente aún están intentando descifrar muchas cosas de esa época maya, ¿no? Que bueno, también, o sea, hay que decir que la cultura maya está viva y sigue siendo una sociedad ejemplar a nivel mundial por sus altos saberes y su arte, su conexión con la naturaleza. Pues la cultura maya, como muchas culturas indígenas, son pues reservorios vivos, son sociedades que mantienen una riqueza humana muy otra al capitalismo y muy necesaria para las crisis que se están viviendo hoy en también muchas dimensiones. Claro. ¿No? Me parece muy interesante esto que comentas de cómo en las culturas ancestrales había un tipo de pensamiento diferente al que, por ejemplo, tenemos hoy en día, ¿no? Y eso relacionándolo con la medicina o lo integrativa, me parece algo muy interesante porque justo siento que lo que trabajamos en esta parte holística de poder ver el cuerpo, la mente, las emociones, la parte espiritual, evidentemente, y el contexto social, me ha llevado a mí a darme cuenta que llevamos muchos años viendo estas partes separadas. Y como que pareciera que es algo nuevo, pero realmente cuando te pones a estudiar este tipo de culturas ancestrales te das cuenta que en años lejanos se alcanzaron este tipo de conocimientos y que sobre todo quizás, digo, no lo sé todavía, ahora nos contarás, eh, incluso llegaron a avances mucho mayores a los que podemos tener hoy en día, ¿no? Sí. Entonces, siento que es muy interesante cómo en este periodo que comentas, ¿no? Del 200 al 900 después de Cristo, una sociedad ancestral pudo alcanzar una visión holística y una plenitud en su vida, me imagino que no solamente personal, sino también de la sociedad en su conjunto, y que me parece muy interesante ver cómo hace tantos años Claro. se logró esto y cómo hoy en día podemos trasladar esa información. Por eso me parece muy interesante el trabajo que tú estás haciendo, porque siento que nos ayuda a comprender mejor pues nuestra salud de manera individual, pero también nuestro sistema social, ¿no? Claro. Porque antes obviamente no había tanta interrelación entre muchas culturas, ¿no? Hoy en día ya estamos como más mezclados y siento que también eso de cierta manera está apoyando que podamos cambiar la forma de pensamiento, pero sí siento que uno de los paradigmas que más cuesta romper es ese paradigma cartesiano, dualista, de separación, ¿no? En el que una cosa no está relacionada con la otra, ¿no? Claro. Y justo en la medicina lo integrativa lo que hacemos es eso, ¿no? Poder ver esa interrelación de todas las áreas del ser humano y también desde el aspecto obviamente social. Pero me gustaría que me contaras más a detalle muy específicamente o lo que tú sientas sobre el trabajo que estás haciendo específicamente. Ok, pues sí, comparto mucho todo lo que dices y está totalmente relacionado, sin fragmentarnos, con la intención de la investigación que realizo ahora. Estoy haciendo una investigación arqueológica centrada en la cultura maya y centrada en esta época clásica, que le llaman los arqueólogos. Entonces tu trabajo específicamente está centrado en la cultura maya, no en todas las culturas ancestrales. Pues estoy escribiendo un poco de otras culturas, por decir vecinas, de lo que ahora llaman Mesoamérica. Okay. Teotihuacanos, zapotecos, mixtecos, nahuas, pero realmente
mi trabajo se enfoca en la cultura maya, que de hecho fue una de las más sobresalientes en este tiempo, ¿no? Como su matemática, sus calendarios, quizá se podría decir que fueron de los más avanzados en esta época. ¿Y solamente tu estudio se enfoca a esa época o también a otras épocas? Pues intento hablar, son temas muy profundos, muy complejos, no me da la vida para realmente abarcar más, pero sí estoy investigando un poco del llamado periodo preclásico, que es cuando en teoría las sociedades de Mesoamérica estaban en formación, y también abordo un poco del periodo posterior al año 900, que es cuando se da un misterioso abandono de las grandes ciudades de piedra y empieza lo que muchos llamamos pues una decadencia cultural, porque se deja de reproducir un arte tan fino como el que se logró en el periodo clásico. Los templos también ya no tienen la misma majestuosidad. Y bueno, la sociedad misma empieza a tornarse más patriarcal, más guerrera, más religiosa, de culto a un Dios que de una conciencia como lo que tú me hablas, holística, conectada con la vida, ¿no? Entonces, en ese periodo que tú estudias, sí había esa visión más como global. Sí, y eso es ese es uno de los planteamientos que yo tengo. Si te puedo platicar un poco de la Ujú. investigación. Sí, Bueno, sí, me quizás encantaría. para aclarar, esta época clásica maya fue la de las famosas pirámides de Palenque, Toniná, aquí cerca de San Y Cristóbal, Toniná es increíble. increíble, sí, sí. Palenque, Toniná, Tikal, Calakmul, en Campeche, esas son. O sea, toda esta zona del sureste de México y parte de Guatemala. Sí, realmente el área maya se comprende entre lo que ahora es Chiapas, Península de Yucatán, Guatemala y un pedacito de Honduras y Salvador. Y Belice. Ah, o sea, Todo buena eso parte de fue Centroamérica también. una partecita, sí. Todo eso fue el área maya y en el periodo clásico todo eso estuvo habitado con grandes capitales y ciudades secundarias, pero también pues con importancia, ¿no? Entonces, bueno, platicándote de mi investigación, lo que quiero hacer con este trabajo es justamente una presentación holística de lo que fue la sociedad maya ancestral antes del año 900. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué lo quiero hacer desde una visión holística? Porque quizás uno de los grandes problemas del pensamiento moderno, eurocéntrico, tan racional, es que como tú lo acabas de decir, todo se fragmenta. El corazón se separa de la cabeza, el espíritu se separa del cuerpo, la mujer se separa de lo hombre, ¿no? Como vivir en pedazos, ¿no? Sí, esa como división, fragmentación y Ajá, incluso separación. entre culturas. Ah, yo soy de tal cultura o yo soy de tal Mm, religión. Con el divide y vencerás. O sea, quizás ya. la humanidad también está en crisis por tanta fragmentación en la que estamos inmersos. Y eso también, pues, afecta a la ciencia. Porque, a mi parecer, uno de los grandes defectos que está teniendo la ciencia es la fragmentación de los saberes. Ah, es que esto es arquitectura, es que esto es biología, esto es geometría. Y lo más profundo, a mi parecer, esa fragmentación de la ciencia es también para el control social. Porque a mi parecer el mundo no estaría en la situación en la que está, de guerras, de miseria, de tanto materialismo, eh, si, si la ciencia fuera diferente. O sea, necesitamos crear otras formas de conocimiento. O sea, te De, refieres como que pudiera abrirse a una integración, ¿no? Como que no se ajá, sesgara en especialidades, ¿no? sí, o sea, y actualmente es como lo que tú me dices en la medicina. Para entender de una mejor manera la salud y la enfermedad, tienes que empezar a integrar emociones, cuerpo físico, cuerpo espiritual, como dicen muchas culturas ancestrales. Igual eso tiene que verse en un espectro más amplio para ver cómo la humanidad nos tenemos que empezar a integrar en muchas más dimensiones, ¿no? Entonces, lo que quería compartirte es que uno de los grandes problemas que veo en la ciencia
es esa fragmentación de los saberes. Que claro, poco a poco en las últimas décadas ha habido lo que le llaman la multidisciplinariedad, ¿no? Como biólogos trabajando con arqueólogos, matemáticos trabajando con físicos. Sería como un eje transdisciplinario, ¿no? Claro, y ese es un proceso que se está dando en la ciencia, pero hay que decir que aún así hay límites porque los cuerpos académicos, las instituciones de la ciencia están manipuladas, están controladas por una estructura mayor, que es la política y la economía, que están causando muchos estragos a través de las bancas, las corporaciones, los países primermundistas imperialistas, ¿no? Entonces, bueno, en mi trabajo lo que quiero decir es, la cultura maya ancestral, como tú decías, sí fue un ejemplo de una sociedad que se vivió de forma integrada, holística, en sociedad y también con la vida natural y con el cosmos, que es algo que todavía escuchas de la sabiduría maya actual, la conexión que tenemos con el universo entero. Y curiosamente es algo que ahorita está hablando la física cuántica, ¿no? Que nada está separado. O sea, incluso las teorías cuánticas ahora están confirmando lo que venían hablando budistas, mayas y muchas más culturas, de que estamos inmersos en un todo y tenemos que funcionar desde ahí.